Al contrario, muchas gracias y muy contento de estar acá con ustedes. Justamente platicábamos en mayo, allá en Chihuahua, en el foro de la licenciatura de Intervención Educativa, a partir de este foro o este encuentro que hubo con empresarios, con quienes están en el ámbito empresarial, laboral, reflexionamos sobre la importancia del servicio social y si realmente el servicio social y las prácticas profesionales nos vinculaban o eran solo un trámite, o cómo se concebían el servicio social y las prácticas profesionales en este sentido. Y ahí fue donde surgió la idea. Agradezco mucho la invitación, agradezco mucho también el apoyo de Samantha en este tiempo. Y fue como surgió la idea de platicar sobre esta estructura de servicio social, prácticas profesionales, sobre la inserción laboral, pero colocados en esto que se propone o que se conoce como el modelo dual o un sistema dual de enseñanza. Y es así como hemos preparado una presentación para ustedes, mi compañero Josué que está aquí y su servidor. Voy a hacer la presentación y ustedes me dicen si se ve, Sí, doctor. Sí, sí se si se ve. ve bien. Bueno, entonces pues yo soy Edgar Salazar, estoy en UPN Tijuana, un honor estar con ustedes y les presento a mi compañero Josué, quien es egresado de la Maestría en Educación Media Superior. Por aquí está Josué. Hola, muy buenos días. Pues mi nombre es Josué Herrera. Soy egresado ahí de la maestría de media superior, como bien dijeron, en la UPN. Y estoy actualmente colaborando en el subsistema de preparatoria abierta en Baja California. Además, la tesis de Josué, su tesis de posgrado, tiene que ver con la instauración o las posibilidades de instauración del modelo dual en este subsistema. Pues él tiene mucha experiencia en la práctica, ha estado en estas mesas de negociación, conoce en carne propia las posibilidades de poder implementar un sistema de educación dual. Y justo como les decía, esta charla tiene que ver, inició con esta propuesta de pensar en el servicio social, pensar en las prácticas profesionales y en la inserción laboral. Pues yo durante el tiempo que he coordinado estas áreas en la universidad, pues siempre tenía como este cuestionamiento o esta sospecha si realmente las prácticas profesionales eran un espacio formativo, eran un espacio para cumplir solamente un tiempo, cómo eran concebidas por los estudiantes. Y entonces así inició como esta propuesta. Pero sin embargo, déjenme comentarles que al momento de empezar a reflexionar sobre educación dual, se abrieron otras perspectivas de análisis que creo que sería interesante que reflexionemos en conjunto porque tienen que ver o tienen que ver con las implicaciones de la universidad y del vínculo que tiene la universidad con los espacios afuera, con la empresa, con las comunidades, con todo lo que está afuera, donde nuestros estudiantes pudieran integrarse a un espacio laboral. Entonces, es así como les queremos presentar los objetivos de esta presentación, a ver qué les va pareciendo. Si hay alguna duda o comentario, con gusto, ustedes me pueden decir, podemos ir usando el chat y vamos tejiendo este diálogo. Bueno, el primer objetivo es reflexionar sobre las implicaciones del modelo dual para las UPN desde un análisis multidimensional. Como les decía, en un inicio era pensar en lo significativo que pudieran ser las prácticas profesionales, en el enlace que las prácticas profesionales eh, crean, construyen con el espacio afuera, con el espacio empresarial, el espacio laboral, pero al momento de colocar, como les comentaba, el modelo dual en diálogo, surgieron muchas dudas, surgieron muchos cuestionamientos, pero surgió una reflexión sobre nuestra vida institucional y sobre nuestra forma o nuestra forma de organización, tanto organizacional como académica, como curricular. Y es así como les queremos hacer algunas, más que plantear algunas respuestas, sería como hacer unas preguntas en conjunto para ir reflexionando sobre cómo implementar un modelo dual en un sistema universitario como nosotros en UPN o como la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua. Presentar perspectivas teóricas versus empíricas justamente del, déjenme, aquí está. Es que no veía yo la propia presentación. Presentar perspectivas teóricas y sus empíricas de las posibilidades de instalación del modelo dual
Yo les quiero presentar estas preguntas conceptuales y Josué les hablará, bueno, lo que ha vivido en estas mesas de negociación con las posibilidades de implementación del modelo en su subsistema y pues motivar el diálogo y la reflexión conjunta ante esta posibilidad, ante esta nueva forma institucional, bueno, que no es nueva, sin embargo, para nosotros pudiera ser una alternativa de implementación. Y sobre el servicio social, sobre las prácticas profesionales y la inserción laboral, cuestionar la pertinencia de estas estructuras ante un modelo dual. Ustedes se preguntarán, ¿cómo que cuestionar si en todo caso ante un modelo dual pudiéramos hablar de prácticas profesionales? Y bueno, ¿qué les parece? Vamos planteando los argumentos, vamos comenzando. Y ahora mi compañero Josué les va a hablar, les va a presentar una generalidad sobre el origen del modelo dual. ¿Qué tal? Sí, el origen del modelo dual se da en Alemania, nace a finales del siglo XIX. Es curioso porque se da ante la necesidad del sector productivo de tener colaboradores más capacitados para poder avanzar en sus diferentes objetivos que tienen allá, tenían las empresas, ¿no? Y solicitaron al Estado alemán un modelo, una forma de trabajo en la cual pudiera beneficiarse el estudiante de forma que pudiera estar avanzando en sus estudios y a la vez generando esas enseñanzas dentro de las empresas. Y fue así como nace en Alemania la idea de la formación dual, que la idea de esta formación dual es alternar el estudio entre lo teórico y práctico mediante las escuelas y lo privado, que no es más que la parte práctica se da, la formación, perdón, práctica se da en las empresas y la formación teórica se da dentro de las escuelas, con la finalidad de una inserción laboral en el ámbito laboral para que puedan llegar ya con experiencia los estudiantes y poder avanzar en el ámbito profesional, porque es bien sabido y en cualquier país, ¿verdad? Aunque sea primer mundo, que el estudiante después de salir de una educación superior es complejo encontrar este trabajo, ¿verdad? Entonces este programa nace así y en México actualmente el modelo dual fue tan popular allá en Alemania que se fue replicando exitosamente y a veces con más problemas, ¿no? Acá en México se ha llegado a implementar únicamente para lo que son los bachilleres tecnológicos, como son el de GETI, la de JETA, el CECITE y lo que es el CONALEP. Es importante mencionar esto porque, como se darán cuenta, la formación dual como tal es manejada para los jóvenes de 15 a 18 años que están en media superior. En México así lo hicieron y está muy enfocada a lo técnico, al sector industrial. Entonces, de ahí en adelante, pues también nos vamos nacen interrogantes, ¿verdad? De cómo podemos empatarlo para diferentes modelos o grados de estudio como es lo superior. Entonces, el modelo dual nos representa una forma de organización institucional que, digamos, es distinta o alternativa a la manera en que está organizada la universidad. Como dice Josué, en México quizás la experiencia se ha replicado o se ha instaurado bajo sus propias condiciones a nivel bachillerato. Pero en la universidad, ¿cómo pudiéramos pensar un modelo dual y qué tiene que ver con el servicio social, las prácticas profesionales o la inserción laboral? Nosotros nos vinculamos con el afuera, pensemos en la empresa como un afuera, un centro comunitario, otra escuela, un lugar laboral. Nosotros nos vinculamos con el afuera a través de esta estructura, de las estructuras que conocemos como servicio social o prácticas profesionales, que están regidas por una normativa nacional. Regularmente el servicio social son 480 horas, en donde se crea un vínculo, se establece un convenio, un acuerdo
con el lugar de afuera y los estudiantes hacen este proyecto en determinados momentos de la carrera. En todas las universidades, algunos empiezan desde un 20%, otros empiezan al 60% de los créditos, pero el centro es la escuela. El vínculo con la empresa se construye a través de estas estructuras de servicio social y prácticas profesionales. Entonces estamos hablando de dos espacios unitarios distintos, de dos espacios que se vinculan a través de una estructura construida donde el mando, por así decirlo, el control del mando lo tiene la escuela. Yo platicaba justamente con Samantha, platicaba allá en Chihuahua, en el tiempo que tuve la gran oportunidad de coordinar este espacio, principalmente la licenciatura en intervención educativa, sobre lo significativo que era realmente el espacio como parte del acompañamiento formativo o de la trayectoria formativa de los estudiantes. Y a mí siempre me quedaba como que la duda de que, a ver, depende mucho del tipo de programa, depende mucho del vínculo, depende mucho del acuerdo, pero a veces parecía que era como para cumplir un trámite y no en todas las experiencias como la parte formativa, no todas las experiencias de servicio social o las prácticas profesionales era un espacio real formativo, ¿no? A veces era un espacio como para cumplir y también cómo lo concebía el estudiante este espacio. De repente era un espacio como que, bueno, estas no son clases, esto no tiene que ver con mi formación, sino que voy a cumplir un requisito que mi universidad me está imponiendo, ¿no? Y además que muchos estudiantes no tenían la posibilidad de escoger qué tipo de programa de práctica profesional querían tener. Pero bueno, el punto que les queremos presentar acá es que el vínculo que tenemos así con el afuera en la escuela es a través del Servicio Social de Prácticas Profesionales. Pero la representación gráfica del modelo dual es distinto. Implica tener una trayectoria que se acompaña, no en cierto momento, sino que toda la trayectoria formativa de un estudiante es pensada así, dual. El enlace entre la escuela y la empresa. Aquí en este diagrama lo redujimos y le pusimos empresa, pero pensemos en todo lo que está afuera, todas las posibilidades de inserción laboral de nuestros estudiantes, de cualquiera de las licenciaturas, de cualquiera de los campos disciplinares o de los campos del conocimiento, de los campos formativos, lo que está afuera. Cuando se supone que la escuela y afuera, vamos a llamarlo empresa, ¿no? Esta empresa, afuera, están organizados desde el principio, desde el momento que se inicia una trayectoria formativa. Entonces, esto nos lleva a pensar, nos invita a pensar qué implicaciones tiene que este sistema escolar, este vínculo, este enlace con el medio empresarial, con el medio laboral, con las posibilidades de trabajo, qué implicaciones tendría para nosotros en nuestra vida institucional. Entonces, quedémonos con esta imagen, ¿no? Pensemos que esto es lo habitual, esto es nuestro vínculo, pero quedemos con esta imagen. E imaginemos un plano cartesiano, un plano de análisis donde existen como diferentes ángulos o coordenadas analíticas. Yo quizás a lo mejor estamos ahorita reflexionando sobre, bueno, tendría algunas implicaciones a nivel organizativo, pensar en un modelo dual, seguramente, a nivel logístico, a nivel de la práctica docente, a nivel epistémico del propio modelo, a nivel curricular. Entonces, tratemos de poner así como en un horizonte qué tipo de implicaciones tendría eh, imaginar instaurar un modelo dual, imaginar instaurar un modelo así, que se construya desde un principio con la vinculación o el enlace entre la escuela con el afuera, con las posibilidades laborales. Y aquí es donde nosotros les queremos presentar algunas implicaciones desde diferentes dimensiones, desde diferentes, si esto es un sistema que nos conllevaría retos, ¿a qué retos nos pudiéramos enfrentar? Entonces esto puede ser un tanto abrumador, ¿no? Yo les quisiera ir planteando algunas implicaciones que pensar en un modelo dual para la universidad pudiera tener. Quizás la primera que nos pueda saltar es una dimensión logística. Hay implicaciones logísticas para poder implementar un modelo dual. Ustedes pudieran estar imaginando que un modelo dual propondría una especie de reingeniería organizacional. Tendríamos que pensar en adecuaciones
o rutas administrativas distintas hacia una organización dual. Sería cuestión a lo mejor de llevar un control escolar combinado, cómo se llevaría la matrícula. Cuando estamos acostumbrados a un sistema donde la administración es propiamente del área de administración o de servicios escolares o de control escolar de nuestra universidad. Nosotros estructuramos ahí toda la parte administrativa. Pero al momento de llevar un modelo dual, se tendría que pensar en un tipo de organización administrativa dual también. ¿Qué injerencia debería de tener? Ese puede ser un cuestionamiento. ¿Qué injerencia debería de tener afuera en la parte administrativa de nuestra matrícula? Porque la implicación de lo dual tiene que ver con implicaciones organizativas en esta dimensión organizacional. Pero además, también implicaría adecuaciones organigramáticas duales. Nuestro organigrama tendría que pensarse en un organigrama conjunto. ¿Cómo se vincula? ¿Qué área o departamento debería de existir en vinculación con ese espacio de afuera? Y aquí la pregunta sería, ¿cuál es ese espacio de afuera? ¿Por qué? ¿Cuál sería el criterio o el motivo para que esa empresa, ese centro comunitario, esa otra escuela, este espacio de afuera que es un potencial lugar de inserción laboral de nuestros estudiantes, cuál sería el criterio para tomar la decisión que con ese espacio de afuera se va a implementar el modelo dual? Y además, ¿qué adecuaciones organigramáticas deberíamos tener para esto? Sin duda, sin duda, tiene implicaciones en la trayectoria formativa. Nosotros estamos acostumbrados a que nuestras materias tienen 50, 100 horas, y dividimos horas teóricas y horas prácticas. Y decimos, deben ser 80 horas teóricas, 20 horas prácticas. Algunas 50 horas teóricas y 50 horas prácticas. Otras, no sé, que si tienen un sentido de taller, 20 o 30 horas teóricas, el resto 70, 80 horas prácticas. Acá la trayectoria formativa dual implicaría estar como que 50-50, ¿no? Esto nos invita a repensar entonces esta idea de las horas prácticas que en en una materia se pueden llevar en un proyecto donde regularmente tenemos como esta concepción de decir, vamos a mandar a los estudiantes para que observen, para que conozcan, pero la escuela o el espacio fuera es receptor de esta visita de los estudiantes. Entonces, la trayectoria formativa es una trayectoria donde el estudiante visita, acude, ¿no? De alguna manera tiene como este sentido de visita hacia el espacio, pero el espacio solamente es receptor, este espacio de afuera. Acá tendría que formar parte en el modelo dual de esta trayectoria. En ese sentido, nos invita a replantearnos, bueno, el servicio social, las prácticas profesionales acá en el modelo dual, ¿son pertinentes? ¿Tiene algún sentido si en todo caso tenemos un proceso formativo dual que desde un inicio empieza así, desde el vínculo, desde la conexión del programa universitario, del programa educativo, el programa formativo con el espacio de afuera, si así se construyó, si así se gestó, si así se acompaña, entonces, ¿tiene sentido pensar en un servicio social? ¿Tiene sentido pensar en unas prácticas profesionales? Nosotros tenemos en nuestro imaginario institucional, forma parte de nuestra cultura organizativa, administrativa, estos espacios de salida de los estudiantes hacia servicios sociales y prácticas profesionales. Pero acá, esta empresa, este espacio de afuera, va a formar parte del acompañamiento logístico. Entonces aquí sucedería como este cuestionamiento. Entonces, ¿qué tan pertinentes son, en el marco de un modelo dual, sostener una estructura como prácticas profesionales o servicio social? Y además, un modelo dual eh, también implicaría adecuaciones normativas de acreditación y de titulación. Sin duda, a nivel normativo, hay adaptaciones en cómo se acreditan las materias, y esto no mencionando el sistema de evaluación del aprendizaje, porque si se acredita dualmente, si se tiene que haber una acreditación dual, en todo caso también tiene que haber una evaluación dual de los aprendizajes. Pero esto nos coloca en otra dimensión, en una dimensión curricular e incluso en una dimensión epistemológica de las posibilidades de instalación del modelo dual.
¿Cómo se van a titular en todo caso los estudiantes? Nosotros también en el proceso de titulación, por ejemplo, en la licenciatura de intervención educativa y en otras licenciaturas, tenemos el espacio del seminario de titulación al final. Como que estamos en esta concepción de decir, vamos a pensar que va a haber como un cúmulo de aprendizajes que se van a desarrollar en algún momento en un futuro formativo. Y en el modelo dual no tiene esta percepción. En el modelo dual es, desde el principio, el cúmulo de aprendizajes va transitando, se va entramando así, casi así, un paso y un paso, con las posibilidades de práctica, de aprendizaje en el espacio de afuera. Entonces, nos invitaría a pensar en una forma de titulación que también sería normativa de una manera distinta. Como les decía, la idea de pensar en las implicaciones de un modelo dual desde diferentes dimensiones es para ir generando unos cuestionamientos. De alguna manera nos puede invitar a cuestionarnos sobre nuestra estructura organizativa, sus implicaciones que tiene a nivel logístico, pero además hay una dimensión epistémica de este modelo. Porque de alguna manera, en ese sentido, pensar en un modelo dual, de alguna manera transgrede, altera el imaginario de lo que tenemos ya concebido, de lo que es habitual, y el Estado, este status quo institucional. De alguna manera es disruptivo, ¿no? Pensar en esta cuestión de un modelo dual, porque tendría algunas implicaciones, retomando un presupuesto del análisis institucional, tendría algunas implicaciones en el aparato psíquico institucional. Estamos acostumbrados a otra estructura, estamos acostumbrados, pensamos y sentimos la universidad de otra manera, desde esta manera en donde está separada, la universidad es una unidad, el afuera es otra unidad, pero entonces pensarlo en conjunto, pues sin duda como que este aparato psíquico que está detrás de las dimensiones organizativas, gestivas, que tiene que ver con este entramado de cultura, de sentires colectivos, de expectativas, de temores, de incertidumbres institucionales, sin duda se vería afectado desde la posibilidad de tener un modelo dual. Platicaba yo con Josué cuando estábamos poniéndonos de acuerdo con la charla, que es como cuando vives en tu casa con tu familia de manera habitual y de repente va a llegar otra familia a vivir contigo, a compartir tus espacios, tus rutinas, tus gastos, tus formas de organización, tu tiempo, y es como que, a ver, espérame, ¿no? Esto va a tener como ciertas implicaciones en el sentir, en el aparato psíquico familiar, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta es como la analogía de que un modelo dual, un modelo pensado así, un modelo que es distinto, tiene implicaciones en la institucionalidad, pero también en la concepción de la docencia. Sin duda pone en relieve a la cultura universitaria, porque además es una cultura universitaria construida desde nuestras rutinas, nuestras tradiciones administrativas, organizativas, nuestras formas de comunicarnos a nivel institucional. Y un modelo dual implica que haya otras personas ajenas que no forman parte de una trayectoria formativa del docente, que no forman parte del campo disciplinar en que un docente, un tutor se formó, que no tiene una experiencia como tal dentro de esta mística de la docencia universitaria, que está afuera y que va a compartir ahora este vínculo. Entonces pone en relieve, ¿no? Pone como en perspectiva la cultura universitaria. Se trataría en todo caso de instaurar nuevas formas de vinculación, nuevas formas de comunicación en este caso, con el afuera. Nos coloca en todo caso frente a un nuevo paradigma que por ahí algunos pudieran decir, bueno, es que esto de lo dual, esto de repensar cómo está organizada la universidad, cómo está organizada la trayectoria formativa en un campo del conocimiento como el de nosotros, que tiene que ver con lo educativo, con lo pedagógico, con lo escolar, pues a lo mejor es una oportunidad para repensar el paradigma vigente y nos puede colocar frente a un paradigma emergente político-pedagógico. ¿Qué dice la tendencia del análisis de las trayectorias formativas universitarias a nivel de tendencia del análisis de conocimiento filosófico, la tendencia internacional, por ejemplo?
qué cambios se tienen estipulados para la vida universitaria. Quizás, y eso es algo que fue bien interesante cuando estábamos planteando la reflexión sobre el modelo dual, porque quizás esta idea de pensar en un nuevo sistema, en un sistema compartido, en un sistema donde la organización, no sé, la organización y la administración del proceso formativo de un estudiante no solamente sea responsabilidad o forme parte únicamente el espacio universitario, sino que estén ahí transitando, formando parte o una estructura que no es propia de la universidad, pues a lo mejor nos puede ahí como confundir, ¿no? Abrumar un poco. Pero esto tiene que ver con una tendencia también de lo que está pasando en la vida y la trayectoria universitaria. Nos acoplaríamos en todo caso a una tendencia internacional para reflexionar sobre lo que significan nuestras trayectorias comunitarias. Por ahí en algún foro escuché que somos de México, es de los países que tiene como más tiempo y créditos curriculares en las formaciones a nivel universidad, incluso a nivel posgrado y a nivel doctoral, ¿no? Que al parecer, por ahí escuché la crítica de alguien o el comentario de alguien que decía, bueno, es que no en todos los lugares se dedica tanto tiempo en créditos para una formación universitaria o una formación de posgrado, ¿no? Como que hay ciertas tendencias hacia que la cantidad de créditos no garantiza como que la calidad del conocimiento o su impacto o su competencia, pues bueno, que tuvimos esta idea que nos permeó tanto del modelo por competencias o el vínculo con la comunidad, ¿no? Quizás aquí hay elementos de pensar en el tiempo formativo que a lo mejor están por ahí entre argumentos y propuestas político-pedagógicas como pudieran estar dentro de la nueva escuela mexicana o dentro de una tendencia internacional que nos pudiera invitar a cuestionarnos por qué este es el tiempo formativo que nosotros estamos teniendo. Este tiempo formativo se puede compartir con otro espacio y quizás esta pueda ser una reflexión que nos invite al modelo dual desde una dimensión epistémica a pensar. Pero además, algo que nos parece que es muy interesante es una dimensión curricular. Pensar en un entramado curricular dual tiene muchísimas implicaciones, ¿no? Porque es esto que les comentaba, de repensar el tiempo curricular en trayectoria. La trayectoria formativa va a ser compartida. ¿Qué implicaciones curriculares tiene compartir este viaje, este transitar de un estudiante, por ejemplo, en este caso, a nivel universitario? Sería repensar la temporalidad de acreditación, como les decía. La dimensión curricular ahí teje un puente con esta dimensión logística. Nosotros estamos acostumbrados a que hay cierto tiempo para acreditar, pero este tiempo para acreditar está visto desde el espacio universitario habitual. Pensarlo compartido con un espacio afuera implicaría preguntarnos, bueno, entonces, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo se acredita? Pero además también nos invita a una reflexión sobre los modelos, sobre la política del modelo curricular. Los modelos curriculares, según la teoría, un tanto tienen como dos aproximaciones, ¿no? Paradigmáticas. Quienes vienen modelos curriculares políticos de Estado, que son modelos instrumentalistas o institucionalistas, ¿no? Modelos que satisfacen una política de Estado, modelos que son concebidos desde la política de Estado, versus modelos que se adaptan a la demanda cultural o contextual. Recuerdo mucho los análisis de Margarita Panza en las propuestas de la reflexión sobre lo curricular y que cuando ella estructura esta idea de lo modular, justamente toma este encuentro entre, a ver, existen como estas tendencias hacia un modelo curricular formativo, o satisface el Estado o satisface la demanda cultural. El modelo curricular dual de alguna manera tendría que ser una mediación político-pedagógica entre ambas perspectivas. Suena bastante complejo porque también una de las condiciones de un modelo dual es que sea contextual, que esté vinculado con las partes del contexto. ¿Cómo se negociaría en todo caso un modelo
de que tenga esta vocación contextual a satisfacer un sistema político de Estado como nosotros que tenemos modelos que son modelos educativos o reformas educativas que vienen pues desde el mandato estatal, ideológico estatal. Y el modelo curricular nos invita a pensar en esta cuestión de la consignancia o la cotutoría. Y esto tiene implicaciones para el imaginario de nuestra práctica docente también. Realmente compartimos un proceso, un acompañamiento, un proceso de enseñanza, aprendizaje o de acompañamiento o de tutoría. Algo que a mí me llamaba mucho la atención en esta experiencia coordinando el área de prácticas profesionales era que la tutoría cobraba sentido según el imaginario, la vinculación, incluso hasta la pasión que pudiera tener el estudiante y el docente. La tutoría cobraba mucho sentido y acompañamiento cuando había un compromiso de ambas partes, del docente tutor en un programa de práctica profesional, se comprometía, estaba presente, conocía, asistía al espacio, asistía al espacio, pero era igual, visitaba el espacio, ¿no? Y la persona en el espacio fuera, en la empresa, por así llamarlo, solamente recibía, entonces abría las puertas y decía, adelante, ve, pasen para que visite. Y el tutor era un observador, pero la persona que estaba en la empresa, en el espacio fuera, no se consideraba como un tutor. Era quien en todo caso firmaba el reporte, pero no estaba configurada esta práctica compartida, esta práctica de acompañamiento compartida. Y creo que eso sería una también de las grandes posibilidades y reflexiones desde esta dimensión curricular que nos invitaría a pensar en un sistema o modelo dual. Y en ese sentido, ¿cómo evaluamos en conjunto? Porque pareciera también que en este vínculo, por ejemplo, una experiencia que a mí me tocaba como cuestionarme, es que en este vínculo de práctica profesional, la responsabilidad de evaluar es del docente, es de la universidad, es de quien está acá en la escuela. Y solamente quien recibe en la empresa da apertura administrativa para que el estudiante esté ahí practicando, etcétera, pero no se concibe como un coevaluador del proceso. Acá, en el modelo dual, habría que repensar esto, un sistema de evaluación que es también dual. Y aquí nos pudiera empezar a generar como muchas dudas o cuestionamientos, ¿no? Tenemos posibilidades de abrir la universidad, abrir un programa formativo para todos los campos. Como Josué decía al principio, y ahorita él va a platicar su experiencia en estas mesas de negociación, en su subsistema, decía, bueno, la tendencia en nuestro país, la tendencia en México del modelo dual ha sido se ha de alguna manera institucionalizado o construido o formalizado a nivel bachillerato, bachilleratos técnicos, por ahí a lo mejor en el imaginario institucional de los bachilleratos técnicos se ha hablado del modelo dual, se ha tratado de implementar. Habría que analizar los casos, habría que pensar cómo se ha configurado esto, cómo se ha interpretado, cómo ha bajado a las dinámicas, a las dimensiones organizativas y curriculares, lo que se ha concebido como modelo dual, ¿no? Porque a lo mejor no se implementa el modelo dual como fue pensado el modelo alemán, como es el principio filosófico del modelo dual, sino que se ha adaptado el modelo dual a las consideraciones y posibilidades de vínculo, pero en los espacios técnicos tecnológicos. Pensemos en otros campos del conocimiento, en otros campos disciplinares. ¿Cómo se puede implementar? ¿Cómo se podría implementar este modelo dual? ¿Y qué implicaciones tendría, por ejemplo, como para nosotros en nuestro campo de conocimiento y disciplinares dentro de la dimensión curricular? Y la última dimensión eh, que a lo mejor también tendría implicaciones, así como planteando dudas y cuestionamientos, esa es una dimensión ontológica. De alguna manera, si pensamos en estos espacios compartidos, una trayectoria compartida, un proceso dual de acompañamiento, implicaría de construir o repensar, poner como en sospecha la concepción, por ejemplo, sobre la docencia. De repente, compartir dentro de nuestro espacio unitario universitario, tener una codocencia,
una docencia compartida en una materia puede ser un tanto complicado, ¿no? Porque también la docencia ha sido concebida y se ha construido como más unitaria, como que tiene más protagonismo del docente, se personaliza más, ¿no? Hacia quien tiene el currículum o la experiencia, y entonces la materia la da quien tiene este mérito, ¿no? La docencia es así también, bastante meritocrática, se llena de experiencia y entonces se personaliza un tanto, ¿no? Es un tema interesante esto de la docencia, es como el lugar. A lo mejor retomando un poco un principio, este famoso concepto de Foucault, la docencia tiene cierto sentido como de biopoder, ¿no? Como que nosotros los docentes somos quienes aquí tenemos como este criterio, establecemos el criterio del conocimiento, de la pauta, del ritmo, de la evaluación, ¿no? Decidimos, tomamos decisiones, pero siempre es como un elemento bastante personal. Y quizás uno de los elementos medulares de discusión o de reflexión o de duda del modelo dual es la instauración de estas prácticas co-docentes, ¿no? Co-tutoras, porque habría que repensar en todo caso el rol del docente dentro de un modelo dual. Sería alguien que tendría que abrir esta práctica a compartirla con el tutor que está afuera, pero además el tutor que está afuera tendría que abrir la posibilidad de también considerarse como un tutor académico, formativo, y no solamente como un receptor administrativo de quien practica, no solamente quien recibe a quien visita su espacio, sino que acompaña. Entonces, de ambos lados, ay, sí, se me puso, ¿sí me ven? De ambos lados, Sí, gracias, gracias. Entonces, de ambos lados perdón, es que de repente se me puso negra la pantalla y dije, se me fue la luz, ¿ok? Y no veía. Ok. Entonces, de ambos lados hay estas como adecuaciones profundas desde diferentes dimensiones que habría que repensar, ¿no? Desde el lado de la afuera, desde el lado de la empresa, desde el lado del espacio y desde el lado universitario, en términos de que, a ver, ¿cómo es nuestro rol compartido de acompañamiento? Quizás esto es uno de los puntos medulares, ¿no? Y una de las reflexiones, independientemente de las posibilidades o no posibilidades o factibilidades de implementación de un modelo dual, es una reflexión sobre la práctica docente que puede ser muy interesante, ¿no? La práctica docente compartida. Entonces estamos pensando en un imaginario sobre el aprendizaje y la enseñanza distinto, en un espacio afuera o entre, compartir, tener esta posibilidad de compartir un proceso de acompañamiento, pero además, como ahorita también Josué lo va a comentar en su testimonio, en lo que él ha vivido, en estas posibilidades de pensar en un modelo dual en su subsistema, también tendríamos que pensar en el imaginario estudiantil. ¿Qué espera un estudiante cuando va cuando en este caso a nivel universitario escoge una carrera? ¿Qué espera del propio programa educativo, del propio programa formativo? ¿Qué espera del docente? ¿Qué espera de su vida estudiantil? ¿Cuál es el imaginario? ¿Cuál es su expectativa? A lo mejor también para el estudiante el pensar que va a tener va a atravesar una trayectoria estudiantil dual puede ser como abrumante, decir, bueno, ¿y esto cómo? Yo veo un gran reto, cuando les decía, coordinando el área de práctica profesional, que algunos estudiantes como que no terminaban de constituir este sentido hacia que la práctica también me ayudaba a mi espacio formativo. Y costaba trabajo conectar lo que veía, lo que aprendía en la práctica con lo que veía o la parte teórica o lo que veía en la empresa, en la escuela, perdón. Entonces, de repente, hacer esta vinculación del contenido, de la experiencia, hilar, conectar lo que se está haciendo afuera con lo que se ve en la escuela, este, pudiera representar un reto también para cuál sería como este perfil esperado
estudiantil, este perfil o estas expectativas que los estudiantes pudieran construir o deberían de construir frente a un modelo, a la posibilidad de cursar un modelo dual. En ese sentido, nos preguntábamos, ¿un modelo dual en todo caso propondría en todo caso una nueva universidad? Bueno, queríamos o queremos presentarles como estos elementos de análisis, de reflexión, de pregunta sobre, a ver, pensar en un modelo dual, qué implicaciones tendría, en qué nos interpela, qué nos mueve. Y estas eran como algunas eh, eh, puntos, aristas, viñetas para estar reflexionando sobre el modelo dual. Y nos llevaba más allá de pensar solamente en el espacio de práctica profesional, cómo hacer más significativo el espacio de práctica profesional, y también nos llevaba más allá del cuestionamiento hacia la inserción laboral. Y bueno, y ahora mi compañero Josué les va a presentar su testimonio en la práctica, porque también decíamos, a ver, ok, la parte a lo mejor de análisis, de propuesta de análisis puede ser muy interesante, ¿no? A nivel conceptual, a nivel de ideas. Pero ya en la práctica, yo que he estado en estas mesas de negociación, yo que estoy viendo que mi tesis del posgrado tiene que ver sobre las posibilidades de implementación del modelo dual en mi subsistema, pues ¿qué he vivido? Entonces, pues cedo aquí el micrófono a Josué. Adelante, compañero. Gracias, doctor. Muy bien. Sí, cuando me comentaron era sobre estas pláticas que iban a haber sobre la posibilidad, ¿no? De que se podía ver sobre la implementación dual ahí en la universidad pedagógica. Yo les quiero comentar un poco de mi experiencia. Primero, que he tenido ahí en las mesas de trabajo que hemos tenido entre los diferentes subsistemas y con el área del sector productivo. Las conversaciones aquí en nuestro estado son muy avanzadas y hay no sé, hay una apertura con las empresas de llevar a cabo esta formación dual, hay un interés y hay un trabajo que se ha dado muy bien entre lo que es la parte de educación, los subsistemas estatales que les mencioné, el CECITE, CONALEP y etcétera. Pero lo que a mí me llamó la atención en estas primeras pláticas es que pudieron replicar el modelo dual tan famoso que mencionamos de Alemania, pero tenían un pequeño problema, se atoraba un poco todo este proceso porque, como bien se ha dicho, el modelo dual ha sido más aplicado en los jóvenes de bachillerato a la hora de que querían integrar los estudiantes a sus empresas, se veían detenidos porque eran menores de edad. Llegaba la Secretaría del Trabajo y no les permitía. Entonces había ahí una falta de comunicación, ¿no? Entre las mismas áreas de gobierno que imposibilitó en gran medida aquí en nuestro estado el avance del programa. Entonces esto me llevó a cuestionarme sobre la viabilidad, ¿no? De lo que es la educación dual aquí en nuestro estado, nuestro país. Y a eso mismo llevé mi tesis, que es sobre la implementación del modelo dual en el subsistema de preparatoria abierta, el cual es un modelo obviamente para todas las edades, también tenemos jóvenes, pero es más enfocado en los adultos. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque con nosotros una de las posibilidades de que nos da para que pueda implementarse de buena forma con nosotros es que la mayoría de nuestros estudiantes son mayores de edad, ¿no? Entonces eso abre una apertura que posibilita más la implementación, ¿no? Del modelo dual. Y pues en el caso de las universidades, pues eso va a ser el mismo caso, ¿no? Va a ser lo mismo. Eh, Dicho esto, sí hay una gran diferencia entre lo que es los servicios sociales y las prácticas profesionales con lo que viene siendo la educación dual.
como ya se mencionó el doctor, una de las principales diferencias es que en el modelo dual la empresa toma un rol más protagónico y más que nada permite o tiene la facultad de evaluar al estudiante. Entonces ahí es la gran diferencia, que ahora sí que la escuela o el subsistema le da esa facultad a la empresa de poder no solo recibir al estudiante, poder formarlo, sino que también lo puede evaluar y puede decir si pasa o no una materia. Eh, si quieres darle, lo que nos lleva a la siguiente, a la factibilidad de la implementación. Para mí es importante tener en cuenta tres aspectos, ¿no? Que son lo que es la empresa, el sector productivo, lo que es la escuela y lo que es el estudiante. ¿Qué tan, qué tan factible es en estos términos? Primero que nada, tenemos a la escuela. Realmente hay que hacer un rediseño en el mapa curricular. ¿Para qué? Para que éste pueda o puedan adaptarse las diferentes empresas que van a entrar. Hay que recordar que al principio de todos, siempre ha sido enfocado en el sector industrial. Entonces, esto siempre ha sido con carreras técnicas o cuando a mí me tocó en estas pláticas, siempre había un representante de lo que era la industria del noroeste del país, que esto nos dice que pues es un perfil muy único del estudiante, ¿no? Puede ser ingenieros, ¿verdad? Más que nada. Aquí tenemos el gran reto, como pasa en mi subsistema, que el perfil es completamente diferente. Tengo entendido que la oferta educativa que manejan ahí pues son docentes, ¿no? Entonces esto tendría que adaptarse para que nos podrían aportar a nosotros. Ahora sí que las diferentes, ¿no? Escuelas que hay en los estados, ¿no? ¿Qué podrían darle al estudiante extra que no puede darle nuestra universidad o nuestro subsistema? Y también, por otra parte, están los ajustes, como bien mencionó el doctor, los mapas curriculares, se tienen que rediseñar para que pueda empatar y pueda haber ese trabajo en conjunto junto con las escuelas. Uno de los puntos más importantes y que ha sido de éxito es la parte de los tutores. Eh, por aquí ya estoy viendo un comentario que hablan de las universidades politécnicas que sí manejan estos tutores. En el caso de Baja California, en nuestros bachilleres no hay un tutor. El estudiante va a lo que es la empresa o la industria, la maquila, lo que toque en su momento, y el único que maneja o funge como tutor directamente es en la empresa, y ellos toman toda esa parte formativa y la escuela ya no ve más allá, sino que es lo que diga la empresa, si su evaluación aprobó o no aprobó. Entonces, sí es muy importante tener en cuenta que hay que rearmar ahí el organograma, la estructura dentro de la misma escuela. ¿Por qué? Porque el enfoque principal siempre ha sido de que el que tiene el control es la escuela, hacia el estudiante, ¿no? Y no al revés, que lo sueltan y todo lo absorbe la empresa. Y esto puede caer un poco en lo que viene siendo pues las prácticas profesionales, donde realmente pues no hay un aprendizaje real, ¿verdad? Tiene que haber siempre una buena tutoría, un buen supervisión por parte de la escuela, cuidar al estudiante de que esté, de que esté bien acompañado, ¿no? También nos lleva al reto de que hay que pensar sí, como dice ahí, desafiar la centralización. ¿Por qué? Porque vas a cambiar mucho en tu estructura, tanto académica como administrativa. También tienes que ver la parte de qué tan viable es que te permitan hacer estos cambios dentro de la universidad.
En mi particular caso, en donde estamos nosotros, es un poco más complejo porque no nos permiten hacer ningún tipo de adecuaciones académicamente o en el mapa curricular. Todo esto se tiene que hacer por medio de la Ciudad de México. Ellos son los que dicen. Tengo entendido que ustedes tienen mucha más libertad en ese sentido, pero aún así, con lo que hemos venido comentando, sí es necesario reajustar en muchas cosas, más que nada, pues en el mapa curricular, las materias, qué es lo que vamos a, a dejarles a las empresas que le enseñen a nuestros estudiantes. Sí, porque sin, de otra forma no habría un buen proyecto, ¿no? Si todo lo vemos nosotros o no le soltamos o le dejamos todo a las empresas y no le damos un seguimiento, ¿verdad? Y también hay que revisar el contexto que se tiene en Chihuahua. Por ejemplo, aquí en Baja California, al ser una universidad pedagógica, las principales enseñanzas que dan allá tienen que ver con la educación, vaya. Entonces, instaurar una educación dual que está ahorita, pues, más que nada enfocada en la industria, pues no va mucho de la mano. Entonces se tendría que readaptar, que no veo ningún problema, ¿verdad? Pero sí tendríamos que ver con quién vamos a compartir este modelo dual. Por ejemplo, aquí cuando dicen, vamos a entrar a una universidad, y un estudiante está buscando una universidad de prestigio, pues puede pensar en la UPN, que en nuestro caso, o puede pensar en la autónoma, pero no va a pensar en una escuela privada. Es muy difícil que aquí en nuestro estado alguien vea una escuela privada como alto nivel sin antes ver a la pública, ¿verdad? Entonces, hay que tener bien en cuenta qué universidades privadas realmente nos pueden aportar o complementar en la enseñanza al estudiante. Por ejemplo, se pensó en la industria, porque es muy efectivo en la industria, porque generalmente en nuestras preparatorias en el Conalep CECITE no se cuenta con la infraestructura para poder desarrollar los conocimientos del estudiante, más que nada en el ámbito práctico, ¿va? Que es lo más importante. Re- recordamos pues que es a veces es complicado tener por ejemplo, laboratorios, computadoras. Entonces, de ahí funciona muy bien aquí en México cuando una empresa privada te da toda esta infraestructura al estudiante y puedes desarrollarlo. En el caso de la educación, sí hay que cuestionarse si realmente hay escuelas privadas que puedan dar ese plus. Si no, nos va a llegar a la inevitable cuestión de qué va a creer el estudiante, que es otro punto importante, el interés o pertenencia que tiene el estudiante por el modelo dual. Yo hice, pues obviamente, una investigación acerca de qué tanto conocían los estudiantes del modelo dual. Solamente el 1% de 100 personas que entrevisté conocía lo que es la educación dual. ¿Por qué lo digo? Digamos que todo es viable, que pueden implementar la educación dual, que se puede ajustar el mapa curricular, que encuentren esas empresas privadas que puedan aportarle realmente una enseñanza significativa al estudiante, que guste, pero que al final del día tengan ya todo el programa de esto dual y que no se pare ningún solo estudiante porque simple y sencillamente pues no les interesó, ¿verdad? No vieron atractivo ir a otra universidad a desarrollarse, cuando la idea principal, recordemos, es que las empresas privadas aporten, ¿no? Porque uno podría decir, ah, pues se puede desarrollar, no sé, en la autónoma, ¿verdad? Pero no sería la idea es que el sector productivo regrese un poco, ¿no?
a la sociedad. Entonces, se tiene para mí el punto más importante donde se tiene que arrancar un proyecto para ver si es viable o no la implementación es el estudiante. Si al estudiante no le interesa, pues difícilmente un programa va a poder sobrevivir tanto tiempo. Y no sé si ha pasado por allá, pero pues cuando no hay, pues no, no importa que esté todo, todas las partes bien coordinadas, con el ánimo, pues si no hay estudiantes no va a haber un avance real. Entonces sí es importante darle seguimiento, preguntar, saber sobre los intereses y revisar el contexto social de cada uno de las universidades que tienen por allá en Chihuahua. Porque, por ejemplo, aquí, pues es lo mismo, ustedes tienen frontera, tienen lo que es la capital y tienen el sur, ¿verdad? Y que aquí nosotros, el estado es grandísimo, al igual que el suyo, cambia completamente, o sea, inclusive, obviamente, la educación tiene que estar pensada para los estudiantes, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan en cada sector, de la población, en su edad, obviamente? Como les digo, aquí en lo que es preparatoria, esto se pensó porque es una necesidad para la mayoría de los adultos tener su preparatoria. ¿Por qué? Porque ellos ya están viviendo una realidad profesional y lo ocupan. Entonces, hay que ver esa parte que al estudiante realmente le parezca atractivo. Y por último, preguntar cuál es la disposición real que tienen para una implementación. A como yo lo veo, es muy factible hacerlo, si se puede, más que nada si tienen las facilidades para poder implementarlo, si tienen esa luz verde, por así decirlo, de poner nuevos programas. Pero el reto es realmente que yo veo es que la disposición real en cuanto a todos los ajustes que se tienen que hacer administrativamente, curricularmente, si realmente quieren darles ese protagonismo al sector privado. Esa es la parte interesante, si realmente están dispuestos a hacer todo ese trabajo en equipo, como decía el doctor, con esa parte que está afuera. Sí, doctor. Muy bien, Josué, muchas gracias. Bueno, entonces, como les comentaba al principio de la charla, cuando iniciamos esta aventura de pensar en lo significativo de un proyecto de práctica profesional, sobre el sentido de la inserción laboral o cómo la universidad puede ser un puente, un trampolín para la inserción laboral, la charla iba a tener como una connotación hacia eso, hacia qué elementos pudieran ser significativos en la práctica profesional. Pero al momento de revisar y de hablar sobre el modelo dual, surgieron muchos otros cuestionamientos, ¿no? Que cuestionaban sobre la propia estructura de la universidad en sus dimensiones, como planteábamos ahorita estas aristas o estas viñetas para pensar en cómo estamos organizados y el reto que representa pensar en un modelo o un sistema dual, ¿no? Que quizás por ahí estamos así como nos está empujando a pensar en el vínculo de la universidad con la comunidad, con la empresa, en cómo la universidad tiene que abrir sus puertas, sus aulas, para crear enlaces, para crear comunidad con, pues con otras áreas que están allá afuera. Entonces el modelo dual nos invita a pensar con esta posibilidad, ¿no? Nos invita a pensar un poquito afuera de la caja de la universidad. Y otro tema que nosotros estábamos pensando era esto de la inserción laboral. En todo caso, en el modelo unitario, universitario, como lo tenemos ahorita, comparado con la perspectiva del modelo dual, la inserción laboral surgiría la posibilidad de la inserción laboral o incluso lo que manejan algunas universidades como la bolsa de empleo, surgiría ya como al final, como un asunto posterior, ¿no? Como que primero te formas, la responsabilidad de la universidad es formativa, no es garantizar algún trabajo, no es garantizar la inserción,
sino es que la inserción viene como un proceso posterior, a futuro, en cierto momento ya de que la trayectoria formativa ha transitado. En un modelo dual, de alguna manera, el modelo dual debe de garantizar de alguna manera, por así decirlo, es como un punto de diálogo, de reflexión, de crítica, cierta inserción laboral, pero desde una estructura anticipada. Si se supone que ya existe el convenio, si se supone que ya existe el acuerdo, ya existe la trayectoria compartida, en todo caso la empresa está consciente o el afuera está esperando a esta persona que se está capacitando, adquiriendo conocimientos, habilidades, que está empezando a instituirse dentro de el quehacer y el pensar de este espacio que recibe, de este espacio de afuera. Entonces, la inserción laboral sería como un asunto que se piensa como desde una manera anticipada, ya no como una manera bueno, esperemos a que el estudiante termine y entonces hay posibilidades de que lo contraten, sino que en todo caso, en el modelo dual, prácticamente se está formando ya en la empresa, por así pensarlo, puede parecer un tanto rudo o radical el punto, pero ya se está formando mi futuro trabajador, ¿no? Y esto nos lleva a muchos retos también de pensar en términos de la cantidad de matrícula, en términos de en todo caso, el modelo dual, para cuántos estudiantes está pensado, hay posibilidades de emplear a todos los estudiantes. ¿Entrarías a un modelo, a estudiar un programa universitario dual, donde de entrada dirías, bueno, pues estoy estudiando esto porque yo sé que en tantos años ya voy a trabajar? ¿Qué implicación, ya voy a trabajar en un espacio específico? ¿Qué implicaciones tendría para la dosificación de los aprendizajes a través de un tiempo formativo? Un modelo dual, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? ¿Estamos hablando también de un programa formativo de 4 años, o es de 3 años, o es de 2 años? Aquí surgen como muchas dudas, más que respuestas, muchas preguntas sobre lo que nos invita a pensar un modelo dual para nuestra estructura universitaria. Y más para el sistema de unidades UPN. Ustedes tienen una universidad descentralizada, tienen quizás en este sentido posibilidades de gestión, pero imagínense para un sistema de unidades UPN, ¿qué implicaría, qué significaría tan solo reflexionar o pensar a nivel conceptual, poder instaurar un modelo distinto, un modelo dual, un modelo que conecte con este espacio afuera, que hable a la universidad, a que comparta, la universidad sea compartida con el espacio de afuera. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Estas eran nuestras propuestas de diálogo, de reflexión y por aquí hay algunos comentarios en el chat. No sé si podemos darle continuidad. Vamos viendo los comentarios o abrimos un espacio de diálogo a quien quiera hacer un comentario, pregunta, duda o Claro propuesta. que sí, doctor. ¿Le parece si damos, bueno, hay preguntas, hay comentarios en donde los felicitan por el trabajo, en donde hacen algunas aportaciones y hay dos preguntas. Una es, ¿cómo hacen ustedes en la unidad en donde trabajan para ir insertando un poco este modelo? Y el último comentario también dice que el modelo dual que están presentando parece ideal para recibir una capacitación para el trabajo desde los aspectos productivos para las empresas. La pregunta es, ¿para las universidades públicas tendría mayor para el desarrollo? Se te está cortando, Yoli. Ay, una disculpa, está el internet un poco intermitente aquí. Sí, si gusta, les decía sobre las preguntas que plantean, que son algunos comentarios, pero en específico hay dos preguntas, ¿sí? Una en donde les preguntan cómo hacen ustedes para trabajar este modelo en la unidad en donde laboran. Y la otra es que si las universidades públicas tendrían mayor ventaja con el modelo dual holístico respecto al modelo europeo dual. Esas son básicamente dos preguntas que están, más otros comentarios que hay arriba.
Bueno, antes también hay un comentario sobre que dice la valoración del diseño curricular y su verdadera aplicación para vincular con efectividad esta dualidad entre universidades e instituciones. Creo que antes habría que preguntarnos eso, ¿no? ¿Qué adecuaciones o qué repensamiento de lo curricular habría que plantearse para pensar propiamente en un modelo dual y, como dice aquí otra compañera, el modelo dual holístico, ¿no? Un modelo que realmente se ha compartido, eh, en donde la universidad abra las posibilidades a un vínculo donde este espacio de afuera acompaña la trayectoria formativa también. En ese sentido, en nuestra unidad no necesariamente pensamos en un modelo dual. No tenemos no circula en la conversación ni tampoco en la gestión de la vida cotidiana universitaria, organizativa y administrativamente, lo dual como tal. Lo que seguimos manteniendo, como me imagino sucede en muchas de las unidades del país, es el programa de servicio social y prácticas profesionales. Entonces, nuestro contacto con el espacio de afuera, con las posibilidades de inserción laboral, con el aprendizaje de la práctica, ¿no? El cotejo con la parte empírica práctica es a través de servicio social y prácticas profesionales. Desde mi experiencia, hay bastantes posibilidades o estas situaciones como de reflexión y de mejora, porque sí hay una tendencia a pensar en el servicio social, incluso en las prácticas, como un cumplimiento administrativo o como una sobrecarga. Incluso tenemos muchos problemas para organizar. Yo en el caso particular, el ciclo pasado, pensé en organizar de las 40 horas que hay que cubrir, por ejemplo, en horario de la semana, en promedio, pensé en decir, vamos a tener 30 y tantas horas en aula y el resto en prácticas profesionales, ¿no? La normativa, por ahí buscando que no se afectara la parte normativa, que también las unidades somos muy celosos, ¿no? En el aparato normativo, se tienen que cumplir las normas, las reglas. Entonces, esto en términos prácticos concluyó en ir 4 días a la escuela, un día a la práctica profesional. Sin embargo, esto era desde lo que nosotros pensamos que era posible, porque algunos estudiantes tomaban ese día como día libre, porque las prácticas profesionales los recibían en las tardes, ¿no? Por ejemplo, otras unidades dicen, bueno, nosotros vamos a tener 2 semanas de práctica profesional, tipo como lo que sucede en las estancias o en la escuela normal, por ejemplo. Nos vamos a ir 2 o 3 semanas, X números de semanas a prácticas profesionales y lo vamos a ver solo en ese momento intensivo de práctica profesional. Así se gestiona. Las dudas que surgen y los compromisos también es, bueno, ¿qué papel tiene el tutor acá? ¿Qué tanto el tutor está vinculado a este proceso de acompañamiento afuera? Porque además en nuestras cargas horarias, en nuestro contrato, ¿no? Deontológico con la universidad, pues tenemos como siempre ponemos esta situación de que tenemos otras alternativas, son varios estudiantes, otros horarios, otras materias. Entonces, de repente, el hecho de salir del espacio para ir a visitar el espacio donde está el estudiante haciendo su práctica profesional es bastante complejo. Entonces, el sentido que cobra, no quiero decir que para todos los casos, pero sí me parece que hay como una tendencia a pensarlo como un espacio administrativo que hay que cumplir, no como un espacio formativo de acompañamiento. Creo que es un gran tema, me parece que es un gran tema que está ahí entramado entre lo cotidiano, en el pensar en la tutoría, el impacto, el efecto, la trascendencia que debe tener la tutoría de la práctica profesional para nosotros, ¿no? Creo que es un tema que tenemos que ponerlo en el centro, lo que implica, cuáles serían estos códigos o criterios de acompañamiento. este, no sé, me parece que también desestructura un poco, pensar en la tutoría de práctica profesional, nuestro lugar, ¿no? Como decía un poquito hace rato, como de poder del docente, ¿no? Para que sea compartido con alguien que está afuera, pero también que afuera se construya el interés o el imaginario de que también se está acompañando a un estudiante, que no solamente es responsabilidad del docente.
En resumen, porque me extendí un poquito de esto, porque me parece muy interesante, en las unidades, a menos en esta unidad acá en Tijuana, no dialogamos sobre, así explícitamente, sobre un modelo dual como tal, sino más bien sobre las estructuras de prácticas, de servicio social y prácticas profesionales. Sobre la distinción teórica del modelo europeo con el modelo holístico, que dice el modelo dual, que está presentando parece ideal para recibir la capacitación para el trabajo de los aspectos productivos para las empresas. Pregunta, para las universidades públicas tenían mayores ventajas el modelo holístico respecto al modelo europeo dual, ya que contiene aspectos de desarrollo humano en las dimensiones ontológicas, por supuesto, epistémicas, curriculares y logísticas. Por supuesto, yo siento que a lo mejor se está abriendo una puerta para reflexionar sobre la estructura organizativa en nuestra universidad, ¿no? Me parece que a lo mejor puede ser una tendencia para pensar en estos temas de vínculo con lo que está afuera, llámese empresa, sector productivo, comunidad u otros espacios, lo que está afuera, donde se puedan emplear nuestros estudiantes. Porque bien lo comenta Josué, en las universidades politécnicas, es cierto, está en las universidades tecnológicas, en la red de universidades tecnológicas también se habla mucho del modelo dual, hay mucha investigación al respecto, porque la vocación de su campo disciplinar es técnico, tecnológico, entonces la vinculación con la empresa es el espacio ideal para aplicar los conocimientos, para aprender las pericias, ¿no? Técnicas, tecnológicas de un oficio, por supuesto. Para nosotros, cómo sería? Tendríamos que pensar en lo dual en el marco de nuestro campus de conocimiento, de nuestros campos disciplinares, ¿no? De nuestras metodologías, de los conocimientos que manejamos, de nuestras prácticas, que son prácticas dentro de lo educativo, escolar, dentro de la intervención, dentro del análisis de la práctica docente, dentro de la reflexión de los procesos escolares, pero siempre está circunscrito a eh, lo que sucede dentro de los espacios educativos o escolares, formales o no formales. Me parece que a lo mejor nos invita a abrir, ¿no? Una reflexión a mí me parece que nos invita a abrir una reflexión sobre el tiempo de acreditación o el tiempo curricular. Un modelo dual quizás nos puede invitar a pensar en que si a mayor tiempo, ¿cuántas horas, por ejemplo, de una materia dedicamos en un semestre? Si es teórica, son 100 horas en promedio, ¿no? Me imagino que tenemos como ese estándar, ¿no? Entonces, 100 horas de conocimiento que se lleva adentro del aula en un campo hipotético de las cosas, ¿no? Reflexionando sobre la teoría, ¿no? Haciendo estas vinculaciones epistémicas, teórico-conceptuales, y se espera que en el futuro se va a practicar. Pero estas son 100 horas teóricas para acreditar la materia. Eh, en el modelo dual, en todo caso, sería partir el tiempo a la mitad, ¿no? Tenemos, en todo caso, si estamos hablando de una contabilidad de 100 horas, tendríamos que tener, en todo caso, 50 acá teóricas, pero las otras, pues en práctica. Esto significaría en términos prácticos, entonces, vas un día hacia la escuela y un día a la empresa, un día a la escuela y otro día estás en el espacio de afuera, cualquiera que sea. Nosotros decimos empresa como reducción, ¿no? Del término, pero entonces estamos pensando en el espacio afuera. O estás una semana acá y otra semana afuera. Normativa y organizativamente, ¿cómo se manejaría para pensar propiamente en algo dual? O se reduce el tiempo. Yo por ahí escuché en una conferencia de un colega que venía de Anuyes, que justo decía esto de la parte europea, del modelo europeo dual, que decía que en todo caso la tendencia es a reducir el tiempo. Decía, nosotros acá tenemos créditos, un montón de créditos que cumplir en un programa universitario. Allá a lo mejor se está pensando en poner los créditos a la mitad. Pero imagínense una formación, nosotros estamos acostumbrados también a que son 4 años con X número de créditos para cursar, para cursarlo la universidad. Imagínense pensar en todo caso pueden ser 2 años que no están conjuntos, no son 2 años continuos dentro de la escuela y 2 años dentro del espacio afuera, ¿o cómo funcionaría?
Es una duda, ¿no? Una pregunta. La reflexión sobre el modelo dual en la formación de médicos, por ejemplo, es bien interesante, porque dicen, en realidad, de alguna manera se cumple esta idea de un sistema dual cuando los estudiantes de medicina ya van al internado. Entonces ahí cobra sentido, ¿no? Ahí hay el crisol, ahí hay el enlace, ahí se juntan los elementos teóricos y prácticos, ahí se resuelve, ahí cobra sentido la teoría. Pero es en un momento en el que en ese año o 2 años de internado, en este tiempo, es donde el médico se forma, realiza las habilidades, tiene la pericia de su profesión, de su oficio, del educador, de este profesional, profesionista de la salud. Pero entonces algunos se cuestionan, entonces, ¿para qué tanto tiempo previo de revisión teórica? ¿Para qué tanto? Y además la mística de que todo ese tiempo de revisión teórica, que son 4, 5, 6 años, además son dentro de una mística, una cultura formativa bastante exigente, bastante eh, coercitiva quizás, y cuando llegan al internado se da esto de dual, pero también sigue siendo bien coercitivo, ¿no? Entonces algunos se preguntan, ¿es necesario? En las discusiones de otro campo, ¿no? Poniéndolo como comparativo con las discusiones de otro campo formativo como medicina. ¿Es necesario tanto tiempo? Algunos pudieran preguntar, a lo mejor 2 años de formación teórica y más años de formación práctica, porque está así organizado el tiempo curricular. Entonces, moviéndonos hacia nosotros, a lo mejor puede hacer esa pregunta, ¿no? Creo que es una discusión bien interesante porque trastoca el tiempo curricular, el tiempo que usamos, el tiempo que tenemos previsto y que no cuestionamos. Quizás el otro cuestionamiento que la otra situación que nos hizo cuestionarnos el tiempo curricular fue la pandemia, ¿no? La pandemia nos puso en jaque y dijo, a ver, ¿cuánto tiempo? ¿Por qué el tiempo es así? ¿No? A lo mejor nos invitó a pensar en el tiempo curricular. Pero creo que el modelo dual también nos invita a pensar en esto, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo necesario? Perdón, había otro comentario, no sé si continuamos leyendo. El compañero Sí, Esteban adelante, doctor. Sí, dice, hay dos aportaciones del doctor Esteban. ujú, Están, una que tengo aquí es de que la OpenEcha en la ley de C, la licenciatura en Educación y Desarrollo Comunitario, pues ujú. tiene elementos del modelo dual. Y hace otro comentario, otra aportación, en donde que desde UPN Ajusco se diseñó una licenciatura en Educación Multigrado bajo lineamientos del modelo dual, aunque se le denominó modelo in situ. Son dos aportaciones ahí importantes para poder reflexionar también nosotros. Claro, claro. Ya, pues en las propias instituciones, pues ya se va interpretando, ¿no? Ese trabajo como de interpretación del modelo, se nombra, se enuncia de manera distinta. El modelo in situ, por supuesto, en ese sentido, pues es análogo, ¿no? Es una manera, me parece, distinta de enunciar al modelo dual. Y Ujú. ustedes, en esta licenciatura en Educación y Desarrollo Comunitario, que me parece fabulosa, y que ustedes tienen acá, bueno, también tiene que ver con su estructura jurídica y gestiva, ¿no? Al momento de descentralizarse, desconcentrarse de nuestra rectoría, pues tienen estas posibilidades, mayores posibilidades, ¿no? En el sistema de unidades me parece que no hay tanta posibilidad, ¿no? No tenemos tanta posibilidad, porque incluso, por ejemplo, la licenciatura en intervención educativa, que a mí me parece que sí, que tiene muchas posibilidades para tener este sentido más in situ, más dual, más de vínculo con lo que está afuera, ¿no? Comunitario, más de vínculo con la educación, con la educación formal o no formal. Sería bien interesante pensar en abrir el proyecto curricular a esta, como epistemología dual, vamos a llamarlo así, ¿no? Sin embargo, sin embargo, como formamos parte del sistema, ¿cómo se hacen las adecuaciones curriculares de la LIE? Se mandan a pedir desde el centro, acude mucha gente y en el centro se toman las decisiones desde las posibilidades eh, de gestión, de negociación, de reflexión que tienen las personas que asisten al centro. Y José nos comentaba, pues hay que desafiar un tanto en el modelo dual, lo que él ve en la práctica, pues desafía la centralización. No se trata de tomar las decisiones desde un centro, sino desde los contextos, desde los espacios, ¿no? Implica ciertas autonomías curriculares y normativas. Y esto me parece que normativamente el sistema de unidades de UPN pues es bastante complejo, ¿no? Tendría que en todo caso previamente
abrir la normativa para poder pensar en esto dual. Sí, Felicidades precisamente. por esta licenciatura tan fantástica, ¿eh? Gracias. Es genial. Sí, precisamente en este sentido, por aquí había un comentario de que pues tenemos que pensar o repensar en esta cuestión del PDI también, ¿no? Y Totalmente. trabajarlo desde el plan táctico también. Y viene aquí una pregunta también de la maestra Elvira Perales, que pues dice que siendo es un modelo dual de origen alemán enfocado en la producción, en educación se evalúa el proceso, no la producción. Entonces la pregunta de ella es cómo adecuar las líneas de especialidad de la LIE y la LP, las opciones de campo en LP a este modelo. Y es más o menos de lo que estaba usted hablando, ¿no? En ese sentido se me hace que bueno, considero que responde a, pero si hay algún otro comentario al respecto, si gusta comentarnos. Sí, sin duda, gracias por ese comentario. Creo que sin duda las líneas son el escenario para pensar en esto dual o como lo enunciemos, ¿no? Creo que el modelo dual o el sistema dual es como un marco de referencia. Nosotros le podemos dar un enunciamiento distinto, ¿no? Como esto que sucedió en Ajusco, este diseño de in situ, o la vinculación comunitaria. Me parece que son análogas, ¿no? A pensar en lo dual. Pero entonces habría que pensar en líneas que no estén predefinidas en contenidos o en nombre, ¿no? A lo mejor líneas pensadas en campo y no en tema. Pensar en la línea como líneas abiertas que no están tan, pienso yo, es como una sugerencia o es así como pensar en voz alta, ¿no? Y como para compartir. Pensar en líneas que ya no estén tan prehechas o tan predefinidas, sino que tengan la posibilidad de que se vayan construyendo con el vínculo del contexto que la línea propone. Por ejemplo, si es educación inicial, con los espacios iniciales. Si es por ahí había también un comentario que tenía que ver con necesidades educativas especiales, o la inclusividad, o la diversidad cognitiva, motriz. Estaría muy interesante pensar en una línea que no solamente venga bajo la nomenclatura política, por ejemplo. La línea de educación inicial está pensada más en la nomenclatura de educación inclusiva. Yo te digo, la gran oportunidad de participar en esta línea durante un buen rato, pero sí está pensada en una nomenclatura más política. Educación inclusiva tiene más que ver, ¿no? Más con este sentido, el sentido de lo inclusivo tiene más esta tendencia hacia un discurso más político, normativo. A lo mejor pensarlo en una línea de diversidad o apertura, no sé, pensar en una línea que no venga tan predefinida o tan prehecha, o poner la línea en discusión sobre cuál es su tendencia más, curricularmente hablando. Tiene una tendencia más hacia un discurso político o hacia una demanda cultural. Entonces, me parece que las líneas se pueden inclinar más hacia una perspectiva curricular de demanda cultural, de demanda comunitaria. Si tenemos estas dos paradigmas del diseño curricular, ¿no? Diseños curriculares que tienen una tendencia hacia los discursos políticos, hacia la normativa de Estado, ¿no? O tenemos un diseño curricular más hacia la demanda cultural, pues entonces las líneas de la licenciatura, pues en este caso de la LIE, por ejemplo, que tiene estas líneas, pudieran ser líneas como campos más abiertos, que se vinculen más hacia demandas culturales. En este sentido, cada unidad pudiera incluso tener la posibilidad de enunciar su línea, de nombrar su línea, ¿no? Que sí la tiene, pero se ajusta mucho a lo normativo. Ahí hay un elemento de repensamiento más allá, que debate me parece la estructura normativa, más allá solamente de lo normativo, ¿no? Pero los espacios de la línea, que me parece que ahí está la clave. Hay una clave para pensar en lo dual o como lo nombremos nosotros, ¿no? Como el sentido que le demos, ¿no? El dual es el marco de referencia, ¿no? Pero ahí está la clave para eh, instaurar, pues decían por ahí en otros campos de conocimiento, tropicalizar, ¿no? Adecuar, adaptar este sentido de lo dual. En las líneas me parece muy bien. Así es. Y en este mismo sentido, bueno, pero desde el lado de los estudiantes viene aquí otra pregunta del profe Juan Carlos, en donde dice que qué estrategias debemos utilizar para como cambiar ese chip de los estudiantes, ¿no? En el hecho de que las prácticas y el servicio social son meramente un requisito para titularse, ¿no? Cómo hacerles ver a ellos que es parte esencial de su formación y que van a aportar también algo a la sociedad, ¿no? Pero sobre todo que van a aplicar esas herramientas que han estado adquiriendo
su proceso académico. Wow, qué pregunta. Yo quisiera a lo mejor cobijarme un poquito de algunos principios del análisis institucional y retomar esto del aparato psíquico. Me parece que existe en el inconsciente colectivo del docente un tanto el no sentido, no significa, no dar el significado que amerita este espacio de práctica profesional o de servicio social. Y en esta como especie de transferencia y contratransferencia institucional, retomando estos ángulos de análisis del análisis institucional, del socioanálisis, ahí a este nivel de inconsciente colectivo, los docentes le transferimos a los estudiantes este no sentido, ¿no? O como que no, ¿no? Me parece que tiene mucho que ver con lo que no decimos, pero que está ahí, ¿no? Ese compromiso ético, deontológico, de que el espacio de servicio social es fabuloso, pero de alguna manera en la dinámica institucional se reduce a un trámite administrativo. Así lo concebimos, lo burocratizamos. Me parece que de repente podemos pecar en un exceso de burocratización del espacio de servicio social y práctica profesional. Y además sigue siendo el docente, por ejemplo, en práctica profesional la califica el docente, ¿no? Solamente el espacio de afuera firma y da el visto bueno, pero en realidad sigue siendo el docente que tiene este poder en la calificación, ¿no? En esta economía de fichas de la calificación. Entonces me parece que ahí compartimos un desinterés, me parece. Quizás a lo mejor suena un poco abrumador o incómodo, yo así lo siento, abro un paréntesis, no se está viendo, estamos aquí en confianza, pero sí me parece que a nivel como de esta idea como de inconsciente colectivo, compartimos esto, ¿no? Y los estudiantes sienten, no, pues no tiene tanta importancia, ¿no? Porque quizás los docentes sentimos que no tiene tanta importancia, ¿no? Es más importante el tiempo áulico. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Pues yo creo a través del diálogo, el trabajo reflexivo conjunto, colegiado, a través de poner en el centro el significado que tiene y tratar a lo mejor hasta de intervenirnos, o intervenirnos en construir un sentido distinto, ¿no? Más significativo, porque me parece que la estructura administrativa lo permite. Lo que hace que tengamos esta apreciación no es la estructura administrativa, los espacios están abiertos, son nuestras formas, nuestras prácticas, nuestras expectativas sobre el proceso de servicio social y prácticas profesionales. Incluso, por ejemplo, se supone que la práctica profesional puede ser el espacio escenario de insumo para el ejercicio de titulación y seguimos teniendo estas prácticas diferenciadas en el que algunos estudiantes dicen, no, es que estoy trabajando con mi asesor y no quiere, mi asesor me dijo que las prácticas profesionales no sirven para mi titulación porque es más importante el tema de mi titulación. Entonces voy a hacer dos proyectos, voy a cumplir en prácticas y me voy a titular con el tema que mi asesor me está, este, me está sugiriendo, pero esa sugerencia pues es más un mandato, ¿no? O una imposición.